Comenzamos hoy nuestra clase en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias porque otra vez nos permites estar en la presencia de tu amor, de tu misericordia. Jesús, tu Hijo, nos prometió que donde dos o más nos reuniéramos en su nombre, Él estaría presente. Y sabemos que por la comunión del Espíritu Santo, los que estamos reunidos hoy a través de este medio, estamos en esa comunión maravillosa contigo, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esta comunión trinitaria que nos hace estar en la unidad de tu presencia. Y en esa unidad, saber, creer que donde dos o más se reúnen y piden algo en el nombre de Jesús, creyéndolo en el corazón, como dice tu palabra, tú lo concedes. Hoy te seguimos pidiendo que el don de tu Espíritu Santo, Padre, sea derramado en nuestros corazones. Que por Jesús, tu Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos dé todas las gracias, todos los dones, todos los favores y todas las bendiciones que hoy más estemos necesitando. Envía tu Espíritu, como dice tu palabra, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Hoy ponemos en tus manos, de Padre bueno y misericordioso, las necesidades que hay en nuestro corazón, las del alma y las del cuerpo. Tú que nos conoces, tú que sabes qué es lo que más necesitamos, sabes qué darnos y cómo dárnoslo. Nosotros como María, Señor, nos disponemos a tu voluntad y nos entregamos a ella para que, como María, tú hagas en nosotros la obra que tú quieras hacer. Te damos gracias por el don de tu palabra, por el don de tu iglesia, porque nos guías, nos iluminas y nos enseñas el sendero que debemos andar. Te bendecimos, Padre, te damos gracias y te seguimos pidiendo sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Y que por la misma gracia de tu Santo Espíritu podamos profundizar más en Él, en su persona, en sus acciones y en sus obras. Te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos estudiando el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos visto ya los dos grandes grupos de los personajes que fueron ungidos por el Espíritu de Dios para guiar al pueblo, para gobernar al pueblo y para hacer presente en el pueblo la voluntad de Dios. Vimos primero cómo el Espíritu de Dios actuó a través de los jueces y veíamos después cómo el Espíritu de Dios actuó a través de los reyes. Podríamos decir que son dos etapas distintas del pueblo de Israel y de cómo Dios se manifestó a través del pueblo. Primero por los jueces, después por los reyes, y cuando se dio la gran decadencia de la monarquía de Israel, Dios suscitó a los profetas. Claro está que profetas en la Sagrada Escritura siempre han existido. Desde el libro del Génesis en adelante, estos personajes aparecen hablando de parte de Dios y haciendo las obras de Dios. Pero hubo un tiempo en la historia del pueblo de Israel que los profetas fueron surgiendo para corregir a la monarquía en su momento, porque se había desviado, y también al pueblo de Israel que se había desviado. Dos características claves en el profetismo del Antiguo Testamento es que el profeta anunciaba de parte de Dios un anuncio de esperanza, un anuncio de fortaleza, un anuncio de gozo, de alegría, de ánimo cuando el pueblo estaba pasando dificultades y adversidades, pero también denunciaban, corregían cuando el pueblo se equivocaba y cuando el pueblo se estaba desviando del camino del Señor y se estaba apartando de la voluntad del Señor. Anuncio
y denuncia son las dos características del profetismo, de la Sagrada Escritura, y como la misma palabra profeta lo indica, profeta es aquel que habla en nombre de alguien, en este caso en nombre de Dios, del Dios de Israel. Y esto es bien importante entenderlo, particularmente en un tiempo donde dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia abundan estos que se llaman a sí mismos profetas o videntes, que dicen hablar en nombre de Dios, pero aquí hay que aplicar el principio paulino. San Pablo decía que uno tiene que discernir los espíritus, uno tiene que tener discernimiento de espíritus y como el mismo Pablo lo decía, uno tiene que quedarse con lo bueno y desechar lo malo. Un poquito de teología espiritual porque cabe mencionarlo y es bueno saberlo cuando hablamos de discernimiento de espíritus desde la teología católica y desde la experiencia mística de la Iglesia Católica, hay que saber de qué se trata. Y este saber es que hay que diferenciar entre el Espíritu de Dios, entre el espíritu del mal y entre nuestro propio espíritu. O sea, uno tiene que discernir si es el espíritu de Dios el que está hablando, si es el espíritu del mal el que está hablando, o si es nuestro propio espíritu, nuestro propio subjetivismo el que nos está hablando. De eso se trata el discernimiento de espíritus. Por eso San Pablo decía que había que discernir los espíritus. Esto también es importante porque hay que discernir si lo que sucede es sobrenatural o es algo meramente natural. Si es sobrenatural, hay que discernir si es de Dios o no es de Dios. Y si es natural, hay que discernir si lo que está sucediendo es algo propio del subjetivismo humano, si es manipulación de almas y manipulación de mentes, que esto abunda hoy, pero demasiado dentro y fuera de la iglesia, así que hay que pedir el don maravilloso del discernimiento. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber escuchar su voz y para saber diferenciar su voz de las otras voces que nos hablan, que nos confunden y que nos quieren alejar de la voluntad de Dios. El Papa Francisco ha escrito una exhortación apostólica maravillosa, Gaudete et Exsultate, y la última parte de esta exhortación apostólica a mí me parece de verdad muy importante y muy necesaria, porque el Papa Francisco habla del discernimiento. Yo los invito a que puedan leer la exhortación y si por cuestiones de tiempo, de interés, no queremos leer toda la exhortación, que leamos la última parte de la exhortación, porque ahí el Papa desarrolla de una manera sencilla, profunda, como es propio de su estilo, de qué se trata el discernimiento. Y el Papa, una de las cosas que dice ahí, es que el discernimiento es un don del Espíritu que hay que pedir, un don del Espíritu que hay que clamar. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para, valga la redundancia, discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Profeta entonces es aquel que habla en nombre de alguien. Ya lo dije, en este caso habla en nombre de Dios. Como diría mi profesor de Biblia en la universidad, profeta no es televisión. Televisión lo que significa es visión a distancia, eso es lo que significa televisión. Y a veces pretendemos que el profetismo sea eso, una visión a distancia y el que el profeta nos esté dando fechas futuras, acontecimientos futuros y nos esté asegurando las cosas que van a pasar más adelante. Hay que aclarar, el futuro por supuesto solo le pertenece a Dios, solo Dios conoce el futuro. Y aunque a veces pareciera que el profetismo es eso, alguien que predice el futuro, necesariamente no es así, por lo menos desde la experiencia de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces parece que quienes han recibido este don, este carisma y este ministerio del profetismo se adelantaran en el tiempo, como que pudieran adelantarse y decir qué va a pasar en tal fecha y en tal momento? Lo que realmente sucede es esto. En la teología católica se enseña que el profeta es aquel que discierne los signos de los tiempos. Atención con esto,
discierne los signos de los tiempos y sabe darle respuesta a esos signos. Entonces, el que discierne los signos de los tiempos, en otras palabras, que entiende los signos del tiempo que está viviendo, puede darle respuesta a esos signos. Y al darle respuesta a esos signos, pareciera que se adelanta, pareciera que está viendo el futuro, pero realmente está respondiendo al presente, a lo que está viviendo en un momento histórico determinado. Hoy que comenzamos a hablar de la obra del Espíritu de Dios en los profetas, nos vamos a dar cuenta de eso. Es que los profetas, pienso ahorita en Jeremías o en Ezequiel, entendieron los signos de los tiempos que estaban viviendo. Una monarquía corrompida, un sacerdocio corrompido, un profetismo falso, porque sucedió muchas veces en la historia de Israel que los reyes tenían falsos profetas pagados a sueldo para que dijeran lo que a los reyes les convenía, por lo tanto un pueblo descarriado, confundido, un pueblo que no sabía ya discernir entre la voluntad de Dios y la propia. Y Jeremías o Ezequiel, que en su momento van a profetizar en los dos reinos, uno en el norte, otro en el sur, son contemporáneos, profetizan la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Pero ambos pudieron profetizar el exilio porque primero entendieron los signos de los tiempos, le dieron respuesta a esos signos y al dar respuesta alertaron al pueblo y advirtieron al pueblo lo que iba a pasar. El profeta no es aquel que habla en nombre propio, o peor aún, como se pretende enseñar ahora, es aquel que declara, que proclama, que decreta y no sé qué más cosas, porque si lo proclama, lo declara y lo decreta en nombre de Dios y en fe, las cosas tienen que pasar. Tampoco es así. Por lo menos desde la Sagrada Escritura no hay fundamento para eso y en la tradición cristiana católica, si hablamos de los santos, tampoco hay fundamento para eso. ¿Por qué la palabra profética se cumple? ¿Por qué la palabra profética tiene poder? Simple, porque es Dios el que dice esa palabra, la transmite al profeta y el profeta de parte de Dios la dice y como esa palabra viene de Dios, la palabra se cumple. Me gusta poner siempre de ejemplo al profeta Amós. Amós es un agricultor, es un hombre de campo, es un hombre que sabe trabajar la tierra y cuidar animales. Y Amós cuando se presenta después de haber sido llamado por Dios, Amós dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Yo estaba arando la tierra cuando la palabra de Dios vino a mí y me dijo. Amós está reconociendo que la palabra que está profetizando, que la palabra que está proclamando, no es una palabra que salió de su corazón al de Dios, sino que salió del corazón de Dios a su corazón y por eso al proclamarla, esa palabra tiene la fuerza de Dios porque es Dios el que la dice primero y el profeta solo hace y dice lo que Dios le manda hacer y decir. Otro ejemplo maravilloso en la Sagrada Escritura es el profeta Jeremías. Jeremías que pasó a la historia del Antiguo Testamento como el profeta de las lamentaciones, porque se lamenta, porque Jeremías se queja, porque Jeremías sufre su ministerio. Estoy seguro que todos hemos leído y oído el pasaje de la vida del profeta Jeremías cuando se está quejando con Dios. Y le está diciendo a Dios que ya no va a hablar en su nombre, porque cada vez que habla en su nombre, las cosas se ponen mal y le va mal. Y cuando está quejándose delante de Dios, el mismo profeta dice, no puedo dejar de hablar de ti. Siento un fuego que me quema hasta los huesos. Entre otras cosas, Jeremías dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me violentaste y me ganaste.
Jeremías reconoce que la palabra que él está profetizando no es propia, no es suya, es palabra de Dios, y porque es palabra de Dios le está quemando hasta los huesos, no puede resistirse a la proclamación de esa palabra. Profeta, el que habla en nombre de, en este caso el que habla en nombre de Dios, y habla porque Dios le pide que hable. Porque Dios lo instruye, como dice el salmista, hasta cuando me acuesto. Tú me instruyes y me hablas al oído. Y por eso es que la palabra profética tiene poder. Y esto hay que aclararlo, hermanos, porque como yo digo, pues hay muchos que andan diciendo por ahí que se trata de decretar y de proclamar y no sé qué más cosas. Ningún fundamento en la escritura, ningún fundamento en la vida de los místicos y de los santos de la Iglesia Católica. Todos los que hablaron en nombre de Dios fue porque primero oyeron a Dios, creyeron a Dios en su corazón, y por eso cuando proclamaban la palabra, esa palabra se cumplía porque la palabra venía de Dios. Al final, la obra profética más grande es la caridad. Es la caridad. Ya Pablo nos lo dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, aunque hablara hasta la lengua de los ángeles, pero si no tengo caridad, nada soy. Si Dios nos da gracia, si Dios nos da carisma, si Dios nos da dones extraordinarios, bendito sea el Señor. Y si no nos da, bendito sea el Señor. Pero hay algo que sí podemos hacer todos los bautizados, y es dar testimonio. Y testimonio de caridad, de misericordia, porque al final de la vida, como enseña San Juan de la Cruz, seremos juzgados solo por una cosa: por cuánto amamos. Así que la mejor obra y la mayor obra profética que nosotros podemos hacer es la del testimonio. Ser testigos del amor y de la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento aparecen estos que en el hebreo de la Biblia se conoce como los Nabim. Estos son como los predecesores de los profetas en la historia de Israel. Estos predecesores son los que dan testimonio del poder del Señor. Tienen la fuerza de Dios para hablar en nombre de Dios. Son aquellos en los que se reconoce el poder del Espíritu Santo. Podemos ir a la Sagrada Escritura para ver algunos ejemplos de estos Nabim, de estos predecesores de los profetas. El primer ejemplo lo encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Reyes, libro del Éxodo. Vamos a ver primero el libro del Éxodo, después vemos el libro de los Reyes, para ir en orden. Libro del Éxodo, capítulo 15 y verso 20. Éxodo, ya quiero adelantarme a los Reyes, pero todavía no. Éxodo, capítulo 15, verso 20, dice la Sagrada Escritura: María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril, y todas las mujeres la seguían con tamboriles danzando. Y María cantaba: canten al Señor, espléndida su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Esta es una de estos Nabim, de estos predecesores de los profetas, que tenían esa unción, que tenían esa gracia en el Antiguo Testamento, y aquí particularmente en el libro del Éxodo, el libro que nos dice cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Otro ejemplo de estos predecesores de los profetas lo encontramos en el libro de Números, el capítulo 11, los versos del 25 en adelante. Números, capítulo 11, versos del 25 en adelante. Miremos lo que dice la Sagrada Escritura. Bajó el Señor en nube y le habló.
Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos, y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Si se recuerdan, este texto ya lo habíamos leído anteriormente, ya lo habíamos explicado y lo retomamos nuevamente para poner el ejemplo de estos que han recibido la unción profética. Dios toma parte de la unción que había puesto sobre Moisés, lo pone sobre estos 70 ancianos. Dice la Biblia que profetizaron, pero solo en esa ocasión, y ya no lo hicieron más. Otro ejemplo está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10 y verso 6. Primer libro de Samuel, capítulo 10 y verso 6. Dice la Sagrada Escritura: te invadirá entonces el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Aquí estamos en el contexto de la consagración del rey Saúl. Hablamos un poco de eso también cuando hablamos de la unción en los reyes. Samuel unge al primer rey de Israel, que es Saúl. ¿Y qué le está diciendo Dios a través del profeta? Va a entrar el Espíritu de Dios en él y lo va a transformar. Y hoy sí, libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, el capítulo 18 y verso 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 18 y verso 22. Dice la Sagrada Escritura: Elías le dijo: quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas del Baal son 450. Elías, conocemos el ciclo de la vida de Elías, conocemos la obra de Dios a través del profeta Elías. Está en esa lucha contra el culto al Baal que Jezabel había instaurado en Israel en el Antiguo Testamento, y tiene que hacer manifiesta la obra de Dios para derrocar ese culto y para vencer la obra del mal a través de este culto idolátrico. Entre Moisés y Elías estamos en un periodo donde han surgido estos predecesores de los profetas, pero entre estos dos personajes, los dos, Moisés y Elías, son los profetas más grandes del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel reconoce. Elías, porque salvó el culto al Señor cuando estaba a punto de desaparecer, es el segundo profeta, y el primero es Moisés, porque fue el gran libertador y el gran legislador. Y ahí que porque en la transfiguración quienes aparecen hablando con el Señor son Moisés y Elías. Bueno, comienza entonces ya la era de los profetas, la era profética en el Antiguo Testamento. Los grandes profetas del Antiguo Testamento son aquellos que, movidos por el poder de Dios, que movidos por la mano de Dios, van a ejercer un ministerio delante del pueblo, de parte de Dios, y como dije al principio, un ministerio que tiene que ver con el anuncio y con la denuncia. Anuncio de la voluntad de Dios y denuncia al pueblo cuando la monarquía o el sacerdocio, se alejan de la voluntad de Dios. Solo vamos a poner algunos ejemplos y vamos a poner 3 ejemplos de los 3 profetas mayores. Son 4 en realidad: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero la teología bíblica, y por favor esto es teología bíblica, no estamos cambiando el canon de la Sagrada Escritura, lo dejo claro. La teología bíblica hoy ya no ve en Daniel un libro profético, sino ve en Daniel un libro apocalíptico. Hoy en teología bíblica se habla del apocalipsis de Daniel. ¿Por qué? Porque el género literario del libro de Daniel, más que ser un género literario profético, es un género literario apocalíptico. Así que hoy podemos hablar del Apocalipsis de Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento.
pero son los 4 profetas mayores, así aparecen en la Sagrada Escritura, pero vamos a ver el ejemplo de los 3 profetas mayores, el ejemplo de su vocación, cómo Dios llama a Isaías, cómo Dios llama a Jeremías y cómo Dios llama a Ezequiel. Si se dan cuenta, sigo usando el diccionario de teología bíblica y de lenguaje bíblico del padre Javier León. Estoy usando la versión de Jerusalén en la traducción de la Sagrada Escritura que estoy utilizando, y yo sé que estamos en el tiempo de lo digital, pero particularmente yo todavía prefiero prefiero el papel impreso. Veamos el primer ejemplo. Está tomado del libro de Isaías, el capítulo 8 y verso 11. Los profetas reconocen, como ya lo dije anteriormente, que es Dios el que llama, que es Dios el que elige y que es la palabra de Dios la que viene a ellos y es la palabra de Dios la que los invade y los llena. Esto me dijo el Señor, dice el libro de Isaías en el capítulo 8 y verso 11, cuando me tomó de la mano y no me permitió seguir por el camino de este pueblo. Este texto no está hablando de la vocación de Isaías, porque la vocación de Isaías aparece precisamente en el capítulo 6 de su libro, pero el padre Javier León está poniendo de ejemplo el texto de Isaías 8:11 para decirnos que el profetismo de alguna manera consiste en esto, como lo dice el mismo Isaías, Dios que toma de la mano al profeta y lo cambia de camino, lo lleva por otro camino. Pensemos en los papás con un hijo pequeño. Cuando el niño va caminando y de repente ven que el niño se está desviando, está yendo por otro camino, lo toman de la mano y con un poco de fuerza, sin violentar, sin hacer daño, lo reconducen al camino que tiene que seguir. No se nos olvide que somos profetas por el bautismo y que el Espíritu de Dios, como dice San Pablo, nos hace llamar a Dios Abba, a Dios Padre. Dios, como Padre, hace esto que ha hecho con el profeta Isaías. Nos toma de la mano y cuando nos estamos equivocando de camino, nos reconduce y nos pone a andar el camino que debemos andar. Otro ejemplo está en el libro de Jeremías, que es otro de los profetas mayores, en el capítulo 1 del libro de Jeremías y verso 9. Jeremías capítulo 1 y verso 9. Veamos qué nos cuenta Jeremías. Jeremías dice, entonces alargó el Señor su mano, tocó mi boca y me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Otra vez el ejemplo de la mano. Dios que alarga su mano, Dios que toma de la mano al profeta y ahora Jeremías agrega algo más. Dios le toca los labios. ¿Y qué le dice el Señor? Voy a poner mis palabras en tu boca. Veamos lo que explica al principio, la iniciativa es de Dios. Dios toma la iniciativa. Es Dios el que pone la palabra, no es el profeta el que la proclama en nombre de Dios porque como tiene fe y porque tiene fe y tiene pensamiento positivo y no sé qué más cosas, esa palabra se tiene que cumplir. No es así. Es la palabra de Dios la que viene. Es la palabra de Dios la que se pone en el corazón y por eso el profeta la puede proclamar con sus labios. Jeremías, siempre el libro de Jeremías, el capítulo 15 y verso 17. Jeremías nos va a poner otro ejemplo de esto. Capítulo 15, verso 17 del libro de Jeremías. Nunca me mezclé con gente perdida, amiga de lo malo. Por voluntad tuya anduve solitario, pues tú, Señor, me habías llenado de tu fuerza. El profeta está reconociendo que todo lo que ha hecho lo ha hecho por la voluntad de Dios. El Dios que le ha pedido que haga tal o cual cosa, el Dios que lo ha empujado a hacer su voluntad. Y el otro ejemplo lo tomamos del capítulo 3
y verso 14 del libro de Ezequiel, Ezequiel 3, 14. Ezequiel nos va a decir algo más, que va a añadir conocimiento a lo que estamos aprendiendo. Entonces el Espíritu me levantó y me arrebató. Yo iba apresuradamente irritado mientras el Señor dejaba sentir su mano poderosa sobre mí. Ezequiel usa otro ejemplo, el espíritu que levanta, el espíritu que arrebata, el espíritu que empuja y la mano del Señor que se pone sobre el profeta con fuerza, como empujándolo a hacer lo que Dios quiere que haga, empujándolo a decir lo que Dios quiere que diga, empujándolo a obrar lo que Dios quiere que obre. Este es otro ejemplo que encontramos entonces de cómo obra el Espíritu a través de los profetas y en los profetas. Creo que estos 4 ejemplos de los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, nos fundamentan en lo que al principio he dicho. Si seguimos, el padre Javier León sigue diciendo, estos son poseídos por el Espíritu. Estos están dotados por el poder del Espíritu. Pero ellos sí tienen conciencia de esta posesión del Espíritu, a diferencia de los predecesores de ellos, de los que ya hablamos. Estos profetas están dotados de un oficio, de una posición de plena conciencia, y muchas veces, como ya lo hemos visto, sienten esa fuerza y sienten ese poder que los empuja cuando ellos no hubieran querido hacerlo. Resaltemos algunas cosas. Tienen conciencia de que están poseídos por el Espíritu Santo. Como bautizados, como cristianos, nosotros debemos de tener conciencia que el Espíritu Santo habita en nosotros, que el Espíritu de Dios ha hecho morada en nosotros. Lo hemos dicho y lo repito, por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, porque Cristo es sacerdote, es profeta y es rey. San Pablo en su teología enseña que somos templos vivos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, como cristianos, como bautizados, debemos tener conciencia de que el Espíritu de Dios nos habita, que el Espíritu de Dios nos posee, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué más se dice acerca de los profetas? Tienen un oficio, tienen una posición. Ese oficio y esa posición, primero, es que somos hijos de Dios. Abba, Padre, porque recibimos un espíritu de poder. Somos bautizados. Sacerdotes, profetas, reyes, miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, templos vivos del Espíritu Santo, moradas de la Santísima Trinidad. Hemos renunciado al demonio, hemos renunciado al pecado, hemos renunciado al mal. Y luego vendrán los servicios o los ministerios que podamos ejercer dentro de la iglesia conforme se nos permita, conforme se nos pida o conforme se nos instituya. Al igual que los profetas, entonces podemos y debemos ejercer un servicio, un ministerio en la iglesia, desde la iglesia, para servir a nuestros hermanos y para ayudar a aquellos que lo necesitan. Estos profetas que se sienten invadidos de la fuerza de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios, como ya lo dijimos también muchas veces, se sienten empujados cuando tal vez no hubiesen querido hablar como decía Jeremías o como lo dirá alguno de los otros profetas. Vamos a ver
algunos ejemplos de esto. Si les parece, podemos ver lo que dice Amós. Ya mencioné a Amós y aquí se nos propone como un ejemplo, también se nos propone como ejemplo a Jeremías, que también ya lo parafraseé, pero creo que sería bueno que ya no solo lo parafraseemos, sino que lo leamos. Libro de Amós, capítulo 3, verso 18. Amós 3, 18. Dice la Sagrada Escritura, perdón, 3.8, 3.8. Estoy viendo que el capítulo 3 solo llega al verso 15. Creí que había leído, perdón, que la cita estaba mal, pero fue yo el que leí mal. Dice el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 8. Ruge león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Amós lo que está diciendo es que cuando el Señor habla y el Señor mueve al profeta, el profeta tiene que profetizar. Siempre en el libro de Amós, solo que en el capítulo 7, verso 14, respondió Amós a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy agricultor. Yo siembro sicomoros. Verso 15. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Lo que ya había parafraseado al principio, ahora lo leemos literalmente. Amós está contando a qué se dedicaba y cómo el Señor lo toma y el Señor lo envía a profetizar. Y regresamos a los profetas mayores, solo que ahora en el libro de Jeremías, el capítulo 20 y verso 7 de Jeremías, Jeremías 27, el mismo Jeremías nos va a explicar y nos va a contar su propia experiencia. Lo que ya parafraseé, ahora lo leemos literalmente. Dice Jeremías: me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me perseguían. Y empieza a contar Jeremías todo lo que le está pasando. Jeremías, como dije al principio, está reconociendo que esa palabra lo ha seducido, lo ha forzado, lo ha violentado, le ha ganado. La palabra que anuncian entonces viene de Dios a ellos, pero atención con lo que va a decir el diccionario. Ellos saben que hay un precio. Es una palabra, atención, por favor, atención con esto, que no ha nacido en ellos. Es la palabra de Dios la que los envía. Dos cosas, un precio. El profeta tiene que pagar un precio. Un precio. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, sobre la ciudad santa, Jesús dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Se cree que casi todos o todos los profetas murieron mártires. Mártires testigo, es lo que significa martirio, testigo. Hay testigos de sangre. Estos son los mártires que han derramado hasta su sangre por dar testimonio del Señor. Tuvieron que pagar precios muy grandes. Jeremías quería casarse y el Señor le dijo que no. Ezequiel tuvo que ver la muerte de su esposa. Así que el profetismo tiene un precio que hay que pagar. No es este falso profetismo
que vemos ahora en la televisión, en las redes sociales, de gente que vive como el mundo quiere que vivan. No es ese profetismo. Para nosotros en el cristianismo el profeta más grande es Jesús. Y sabemos cuál es el precio que Jesús ha pagado por ser testigo de la verdad. La cruz. El profeta sabe que la cruz es parte de su misión, es parte de su vida. El bautizado sabe que la cruz es parte de su vida, porque es parte del llamado que ha dicho el Señor. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego, pues el diccionario confirma lo que les he dicho. No es una palabra que nace en ellos, es la palabra de Dios que los envía. Yo sé que estas cosas no gustan, molestan, se debaten, pero la repito, no es ni decretar, ni proclamar, ni no sé qué más cosas, no, eso no es el profetismo. Oro, leo la palabra de Dios, vivo los sacramentos, conozco el magisterio de la iglesia y entonces, escuchando a Dios que habla, hablo lo que he oído de Dios y por eso la palabra de Dios obra. No es una palabra que nace en mí, es una palabra que viene de Dios a mí y porque viene de Dios a mí y la proclamo, esa palabra actúa. Hay mucho más que hablar. Creo que es de los temas un poquito más extensos de la unción en el Antiguo Testamento, pero nos vamos a detener ahí hoy. No se trata de que abarquemos mucho, sino que lo que abarquemos lo hagamos bien, lo hagamos con el corazón. Nuestra lamparita de aceite ya no ha querido encender, hay que ver qué le está pasando, pero la quise dejar para recordar que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, como dice la misma palabra. El mejor ejemplo de profetismo entre las criaturas es María. María que ha dicho, hágase en mí según tu palabra. María nos invita y nos enseña qué debemos hacer. Abandonarnos a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros. Por eso le pedimos auxilio y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti se hizo carne la palabra, Señora. En ti el Verbo se hizo carne. Y por eso podemos proclamar junto con el evangelista San Juan que hemos visto su gloria. Gloria que viene de Dios. Hoy queremos pedir tu intercesión, buena Madre, para disponernos como tú en el corazón a recibir la palabra de Dios, a abrazar la palabra de Dios y hacer nuestra la palabra de Dios, para poder decir, como tú lo has dicho, María, hágase, hágase en mí según tu palabra. Queremos que esa palabra obre en nosotros, queremos que esa palabra actúe en nosotros, queremos que esa palabra se manifieste en nosotros y a través de nosotros esa palabra llegue al corazón de otros y obre en la vida de otros. Recuérdanos, Madre, que es la humildad del corazón y del alma la que hace que la palabra de Dios dé frutos, porque la humildad es lo que hace fecunda un alma. Que podamos decir como tú lo dijiste, porque quiso ver la humildad de su esclava. Que seamos humildes delante de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios obre en nosotros las obras que Dios quiera hacer. Te pedimos tu intercesión, María, te pedimos tu auxilio.
ora con nosotros y ora por nosotros, para que alcancemos las gracias y las misericordias de parte de Dios nuestro Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.